a palabras del mismo Jesucristo. Él dijo: yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los llamaré amigos. ¿Y usted cree que Jesucristo no se compadece cuando usted tiene una necesidad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no son las imágenes. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes. Dios les bendiga grandemente y espero en Dios que se esté viendo, se esté escuchando. Por lo que veo se está escuchando bastante bien. Bueno, aprovecho para saludarles, hermano, agradecido con Dios por una vez más permitirnos compartir y llevar la palabra, preciosa palabra de Dios a través de estos medios. En esta oportunidad pues vamos a estar llevando una enseñanza, una hermosa enseñanza, hermano, acerca de los criterios que se tomaron para la canonicidad, para el canon del Nuevo Testamento. Y vamos a estar evaluando un poco acerca de esto y, digámoslo así, confrontando algunas falsas noticias que se dicen dentro de la religión acerca de que nosotros los evangélicos o que los cristianos no existían en aquel entonces, que fue la Iglesia Católica por medio del Papa Dámaso que le dijo al mundo: esto es la Biblia. Y gracias a la Iglesia Católica, los cristianos evangélicos tenemos la Biblia. Vamos a ver que todo eso son grandes mentiras. Pero hoy vamos a hablar acerca del criterio. ¿Cuál fue el criterio que se tuvo para canonizar algunos o los libros del Nuevo Testamento? Podemos hablar, y voy a estar refiriéndome al canon de la Sagrada Escritura, este hermoso libro de Bruce. No recuerdo ahorita su apellido, ya al final voy a darles el nombre completo. Las pruebas que habían en aquel entonces, la era apostólica, los primeros cristianos no se preocupaban tanto por los criterios de la canonicidad de una carta. Ni siquiera habrían comprendido pues esta expresión que vamos a tomar el día de hoy, que es los criterios para la canonicidad. No hubieran entendido los primeros cristianos esta expresión. Ellos aceptaban las escrituras del Antiguo Testamento tal cual como habían sido recibidas. La autoridad de aquellas escrituras estaba suficientemente ratificada por la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y asimismo de los apóstoles. La enseñanza y el ejemplo del Señor y de sus apóstoles fue transmitido tanto de forma verbal como escrita. Tenía una autoridad tremenda. Pero no obstante, muy pronto se consideró conveniente contar con ciertos criterios, sobre todo para el Nuevo Testamento. Cuando un profeta en el Nuevo Testamento hablaba, ¿verdad? El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseñó o nos instruyó a discernir los espíritus, para ver qué era lo que hablaban, ¿verdad? Algunos miembros de la iglesia se les reconocía la capacidad de discernimiento de espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Según el apóstol Pablo, el criterio decisivo que había que aplicar a los profetas era su testimonio de Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12, 3. Algo después Juan sugiere una prueba más específica, y es que todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:2. Estas fueron, digamos, algunas pruebas, un anticipo pues
a lo que más adelante en la ortodoxia se conoce como un criterio de canonicidad. Una vez más, cuando Pablo sospechó que estaban circulando cartas en su nombre, que no eran suyas, les proporcionó a sus amigos un criterio de repente simple, o una estrategia simple, por el cual poder reconocer si sus cartas eran genuinas o no. Aunque él siempre tenía una persona a la cual él le dictaba las cartas y esta persona las copiaba de su propia mano, Pablo escribía los finales de la carta con su propia mano. ¿Sí? Esta digamos que era alguno de los primeros criterios, si se puede decir así, para ver si una carta era o no era escrita por Pablo. Aunque muchas veces ni siquiera eran firmadas por el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 16, verso 21, Gálatas 6, 11, Colosenses 4, 18, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 17 y también Filemón 1, 9. La escritura de Pablo evidentemente era tan peculiar, tan diferente, quizás no pudiéramos decirlo como fue, pues que era conocida su escritura por la iglesia de aquel entonces. Entonces así debían haber sido conocidas la escritura o las cartas que suministraba el apóstol Pablo. Ahora, más adelante de esta era apostólica, veamos los criterios que se comienzan a dar para ver qué cartas debían leer los cristianos, qué cartas no debían leer, qué escritos comenzaban a aparecer diferentes tipos de escritos, y los primeros cristianos debían contar, digámoslo, con algunos criterios. Pues Jesús, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no dejó nada escrito. Los escritos con mayor autoridad al alcance de la iglesia eran aquellos que venían de los apóstoles. Entre sus apóstoles ninguno fue más activo a la hora de escribir que Pablo. Es decir, Saulo de Tarso, que viene siendo y él testifica y defiende su apostolado en diferentes, en las cartas apostólicas, él mismo menciona que él, como un abortivo, apóstol del Señor. Pero habían personas en los tiempos de Pablo y unos cuantos generaciones posteriores que cuestionaban ese derecho, pues, de nombrarse apóstol. Pero en las iglesias de los gentiles su apostolado por lo general no era puesto en duda, el apostolado del apóstol Pablo. La autoridad de las cartas auténticas de Pablo continuó siendo reconocida después de su muerte, no solo por las iglesias a las cuales eran enviadas las cartas, sino que también en otras iglesias de aquel entonces, respectivamente, sino por todas las iglesias en general. Cabe destacar, y debo hacer este pequeño análisis, esta corta explicación para algunas personas, que cuando hacen mención a la iglesia de la época de los apóstoles, hermano, nada que ver con el catolicismo romano, nada que ver, no había una santa sede, no existía un santo papa, nada de eso existía. Habían pequeñas comunidades cristianas y sí, habían iglesias metropolitanas, digámoslo así, o iglesias un poco más grandes, que de cierta forma tenían, ¿cómo pudiéramos decirlo? Estaban encargadas de... Se me fue un poco la palabra que quería, de supervisar, de supervisar esas pequeñas comunidades que estaban cerca de una metrópolis, de una ciudad. Esto para que no se hagan algunos la mente, porque lo que enseña el catolicismo, hermano, es falso. Cada vez que estudiamos la historia, usted no sé si ha leído la historia, pero no era que Roma o la iglesia de Roma daba un dictamen y todo el mundo o toda la cristiandad de aquel entonces hacía caso a lo que dijera Roma. No, aunque la iglesia de Roma era una iglesia metropolitana también de aquel entonces, y habían varias iglesias metropolitanas y varias comunidades cristianas en diferentes partes. Ahora, estas cartas, las cartas paulinas, fueron distribuidas en toda la cristiandad de aquel entonces, la mayor parte de la cristiandad de aquel entonces.
En la antigüedad las cartas normalmente comenzaban con el nombre del escritor y así fue en el caso de las cartas del apóstol Pablo, pero muchos de los documentos del Nuevo Testamento no contienen los nombres de los escritores. Son estrictamente anónimos. Para nosotros completamente anónimos. El que escribió a Teófilo era bien conocido por Teófilo, pero su nombre no se ha preservado ni en el tercer evangelio ni en Hechos. Para nosotros, por tanto, estas dos obras son anónimas, aunque se cree tradicionalmente que fueron escritas por Lucas el médico. Pero si deseamos examinar la validez de esta tradición, tenemos que preguntarnos de qué Lucas se trata y cuál es la probabilidad de que sean obras de este Lucas, ¿verdad? Entonces, esto como para mencionar algo, pues, usted puede revisar en los anales de la historia. También con el libro o la carta, perdón, a los hebreos. Posiblemente en aquella época algunos conocían al autor de la carta a los hebreos, pero entonces hoy en día no se conoce el escritor de la carta a los hebreos. Desde el siglo II en adelante, 2 de los 4 evangelios fueron atribuidos a apóstoles, Mateo y Juan. No podemos saber si Marción conocía esta atribución o no, pero en caso afirmativo, eso en sí les habría privado de toda autoridad cristiana a sus ojos. Estos 2 hombres pertenecían al círculo que, en mi opinión, había corrompido el mensaje puro de Jesús. Un eclesiástico excéntrico como Gallo de Roma atribuyó el 4º evangelio a Cerinto, pero las opiniones de hombres excéntricos nunca han supuesto un estorbo para el consenso general. Es decir, comenzó a haber consenso general en la cristiandad. En los primeros siglos, estamos hablando del primer siglo. Fíjense que cuando salen los apologistas católicos, algunos dicen que no, que fue en el siglo IV, cuando el Papa Dámaso le dijo al mundo, mire, aquí tienen la Biblia. No, esto comenzó desde el primer siglo. Desde el primer siglo comenzó a haber un consenso de qué libros leer, qué libros no. Comenzó la situación con los evangelios, la situación con el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, así como también las controversias por la carta de Santiago, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis, que en otra oportunidad tendremos tiempo para hacer un programa completo acerca de eso. Ahora, de ahí el relato de los orígenes de los 4 canónicos. Los 4 canónicos que aparecen en la lista de Muratori. En el fragmento Muratori, un escrito posttestamentario, ahí aparecen los libros que en aquel entonces ya tenían un consenso, en la cristiandad de aquel entonces. Ahora, pero parecía conveniente apoyar la autoría tradicional con argumentos que proporcionaban a los evangelios cierta medida de validez apostólica. Gloria al Señor. Ahora fíjese, comenzó algunas vicisitudes, unas situaciones con la carta a los hebreos, también así con el Apocalipsis, también así con la carta a Filemón, ¿verdad? Hubo algunas cuestiones, en algunas comunidades no existía ese consenso. Sin embargo, aún ya en el siglo II ya se tenía un canon del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva conocía varias obras que pretendían la autoridad y el nombre del apóstol Pedro. Entre estas no existían problema alguno. Con primera carta de Pedro, su autenticación se remonta a la primera parte del siglo II y se consideró uno de los libros indiscutibles. Hubo gran indecisión en cuanto a segunda de Pedro, pero para tiempos de Atanasio ya no era un libro discutible para la iglesia de Alejandría ni para la cristiandad occidental. Fíjese que estoy mencionando, digamos, la distribución de aquel entonces de la iglesia cristiana, que era la iglesia de Alejandría, una prominente comunidad cristiana, la cristiandad occidental también, ¿verdad? Y otras comunidades.
como la del norte de África, había varias comunidades cristianas. Probablemente su afirmación explícita de ser obra del apóstol Pedro se consideró apoyada por el hecho de que no contuviera nada indigno de él. Ahora se comienza a hablar de los criterios. El primer criterio era tener la seguridad. La iglesia debía tener la seguridad de que ese escrito había sido parte de un apóstol, o si no de un apóstol, de primera mano de un apóstol, es decir, una persona que haya sido discípulo a primera mano de los apóstoles. Esto fue una de las primeras cosas que se comenzó a considerar dentro de la cristiandad. Vamos a colocarnos un poco en contexto. Comienzan cristianos del siglo I y II, comienzan a leer en sus comunidades cristianas, en sus iglesias, a leer los escritos de Pablo, pero comienzan a aparecer algunas cartas como de dudosa procedencia. Por ende, la cristiandad de aquel entonces comienza a filtrar estos escritos que se conocen como apócrifos, son de dudosa procedencia. Un segundo criterio que se comenzó a tener era la antigüedad. Si un escrito era obra de un apóstol o de alguien asociado cercanamente a un apóstol, debía pertenecer a la era apostólica, es decir, ese escrito debía tener una antigüedad. Los escritos de fechas posteriores, independientemente de su mérito, no podían ser incluidos entre los libros apostólicos o canónicos. El compilador de la lista del fragmento Muratori, la cual les mencioné, tenía una elevada opinión del pastor de Hermas. El pastor de Hermas es un escrito posttestamentario. Lo consideraba una obra profética genuina, sin embargo, apareció demasiado tarde como para incluirla entre los profetas canónicos. E igualmente, hace un tiempo leí el libro del pastor de Hermas y de verdad, bueno, tiene su riqueza histórica, pues, pero no podemos leer algo que no es inspirado por Dios como para querer hacer una doctrina, pues. Gloria al Señor, gloria a Dios. Apareció demasiado tarde entonces el pastor de Hermas como para incluirlo en los escritos apostólicos, porque se escribió, digámoslo, por así decirlo, se escribió muy tarde. Este argumento se podría haber empleado más de lo que se hizo a la hora de plantearse problemas de autenticidad, en un tiempo que fueron apareciendo tantas obras que pretendían haber sido escritas por los apóstoles y asociados. Para las personas que no saben cuáles son esos escritos, hay muchos escritos. Hay el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Andrés, el Evangelio de Bartolomé, un supuesto Evangelio de Jesús, un supuesto Evangelio de María, un supuesto Evangelio de Pedro, y muchos escritos, pero que de dudosa, digámoslo así, historicidad, no contenían la antigüedad que tenían los otros escritos apostólicos. Algunos dicen, no, pero ¿por qué no se incluyeron? Es que Roma está escondiendo algo. No es eso, ni fue Roma. Fueron los primeros cristianos de los primeros siglos que determinaron que esos escritos no eran inspirados por Dios debido a que no contenían la antigüedad correcta, como para ver su procedencia desde los apóstoles. En toda esta obra, para los que están escuchando, en medio de toda esta obra que sucedió en la cristiandad, estaban guiados por el poder del Espíritu Santo. Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo los primeros cristianos. Otro siguiente criterio que se tomó fue la ortodoxia. ¿Y qué es la ortodoxia? Pues la fe establecida por los escritos apostólicos deberían ser incuestionables y mantenidas por las iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles. Es decir, no podía salir un escrito a decir algo que los apóstoles nunca habían enseñado, o que las iglesias que habían sido formadas, discipuladas y edificadas por los apóstoles
no tuvieran ni siquiera fe de estas cosas. Por muchas diferencias de énfasis que puedan discernir los eruditos modernos dentro del, digamos, de los escritos del Nuevo Testamento, mucha diferencia de estos eruditos del Nuevo Testamento, estas no vienen al caso para las cuestiones a las que se enfrentaban los cristianos del siglo II y del siglo III. Tenían que defender las enseñanzas apostólicas resumidas en la regla de fe. Es decir, miren esto tremendo. Para que una enseñanza en aquel entonces, en el siglo I, II y III, fuese corroborada, fuese cierta, debía pasar por el filtro de la Sagrada Escritura, de los escritos apostólicos, de la autenticidad y de la fe de los primeros cristianos. Tremendo, porque aquí comenzaron a surgir en esta época muchas situaciones heréticas como el gnosticismo, algunas presentaciones docéticas que eran muy atractivas para la opinión pública, pero que no tenían ningún cauce con las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué enseñaba el Señor Jesucristo en el Evangelio? ¿Qué se enseñaba en los 4 evangelios? Esto se debería hacer acorde en aquel entonces para los primeros cristianos con estos escritos. Y hubo muchos escritos que se cree que fueron manipulados, escritos del siglo III, del siglo IV, manipulados por los gnósticos, y querían colocarle nombre, no, que esto había sido transmitido por un apóstol, cuando era un engaño total, y por esa razón los cristianos de los primeros siglos estaban atentos, y el Espíritu Santo con ellos. ¿Para qué? Para identificar que el mensaje de Cristo no chocara con esos escritos, o mejor dicho, que estos escritos que estaban apareciendo no fueran a calar en alguna iglesia cristiana, sabiendo que eran escritos manipulados y de dudosa procedencia. Gloria al Señor. Un buen ejemplo de esta aplicación podemos tener el caso de un obispo, Serapión, y el Evangelio de Pedro. Cuando Serapión descubrió que este documento se leía en la iglesia de Rosón, no le molestó grandemente. Ciertamente no examinó su estilo ni vocabulario, como habría hecho Dionisio de Alejandría, para ver si su pretensión de ser obra de Pedro, producto de la era apostólica, estaba bien fundamentada o no. Pero cuando descubrió que su relato de la muerte del Señor tenía influencia del docetismo, dando a entender que no sufrió verdaderamente Jesús, entonces decidió que la iglesia de Rosón requería una visita pastoral para asegurarse de que no se habían desviado a causa de la enseñanza heterodoxa. Fíjese, entonces los cristianos de los primeros siglos no esperaron a que Roma les dijera, no, mire, aquí está. No, ellos examinaban las escrituras, examinaban qué enseñanzas tenía y si iban con los relatos de los evangelios o no iban con los relatos del evangelio. El compilador del fragmento Muratori, por ejemplo, parece hacer uso en algunos casos, de los hechos de Pedro, que relatan el ministerio en Roma y la ejecución del apóstol, e incluye expresamente el Apocalipsis de Pedro en su lista, aunque reconoce que algunos no permiten que se lea en la iglesia. Es decir, el compilador del fragmento Muratori deja claro que en aquel entonces ya se dudaba de estos escritos, ¿sí? Y el tiempo y el Espíritu Santo y la cristiandad y el poder de Dios en aquel entonces permitió que ya después de un tiempo estos libros no fueran tomados como apostólicos, como canónicos. Difícilmente un libro conocido como seudónimo habría encontrado un lugar en el canon. Los Hechos de Pablo, una de las primeras novelas cristianas que data de poco después de mediados del siglo II, era una obra bastante ortodoxa y verdaderamente muy edificante,
especialmente para aquellos que creían que el celibato era un estado superior que el matrimonio. No era seudónima, sino que su autor era conocido, pero era ficticia. El autor fue por tanto expulsado de su sede como presbítero en una de las iglesias de Asia. Es decir, era una novela, era un cuento, y así como esta escritura, muchas otras escrituras aparecieron. Vamos con otro criterio, pero antes de ir al siguiente criterio, voy a dar un saludo a los hermanos que se encuentran conectados, los hermanos que están ahí en el chat. Vamos a ver si hay hermanos acá en el chat. Un momentico. Usted puede revisar los anales de la historia. Ok, vamos a ver. Gloria al Señor. Ok, aprovecho para saludar a mi hermana María Uribe, a William Maltes Gallo, a Clemente Alejo. Está por aquí José Ávila, desde New Orleans. Dios le bendiga. Gloria al Señor, estoy leyendo aquí algo. Ok. Hay un amigo por ahí que, bueno, lo que es el fanatismo, ¿no? Algo que es perjudicial para una persona es el fanatismo. El solamente insultar, solamente dar insultos, no es algo que ayude. Queridos amigos que están viendo esta transmisión, quiero comentarles algo. La iglesia de los primeros siglos no era ni evangélica, ni católica, ni testigo de Jehová, no, era cristiana. No había denominacionismo. La iglesia cristiana del primero y segundo siglo era una sola, la iglesia de Cristo. Cuando una persona ve desde su perspectiva y cree que, supongamos como un católico, vamos a colocar el ejemplo de un católico, cree que quizá la iglesia de los primeros siglos era la iglesia católica. ¿Cómo sabemos que no era el catolicismo romano como se conoce hoy en día? Lo sabemos porque ninguna de las prácticas o la gran mayoría de las prácticas que tiene el catolicismo romano de hoy en día, el purgatorio, las enseñanzas como el purgatorio, el rezo del rosario, el culto a María, todo ese tipo de montón de mentiras que se ha dado durante todas las épocas del catolicismo romano, eso no existía ni en el primero ni en el segundo siglo de la cristiandad. La iglesia cristiana, los primeros cristianos, los pastores cristianos de los primeros siglos, sí, porque la palabra obispo significa pastores. Estos pastores de los primeros siglos, estos cristianos de los primeros siglos, fueron no los que sacaron una Biblia y dijeron, aquí está la Biblia, no, sino que la obra del Espíritu Santo estuvo en medio de ellos para que se leyesen las escrituras que eran canónicas, las escrituras que tenían su procedencia de los apóstoles, que tenían antigüedad, como lo estamos diciendo hoy en día. Los criterios que se tomaban para que una carta o un evangelio fuese determinado como canónico o no canónico. Continúa otro de los criterios era la universalidad, es decir, un escrito que aparecía solamente en una sola iglesia era un escrito que no podía ser reconocido como parte de toda la iglesia, del canon de toda la iglesia. En tal caso, pues las cartas debían ser reconocidas por la gran mayoría de la cristiandad de aquel entonces. Hemos visto cómo incluso, mire esto para los amigos que de repente se dejan llevar un poco por el fanatismo. La iglesia de Roma, porque en Roma había una iglesia en aquel entonces, como lo había en Alejandría, como lo había en el norte de África, como lo había en algunas regiones de la Asia. La iglesia de Roma, al ver
de que toda la cristiandad determinaba que la carta a los hebreos era canónica, para no tener situación ni controversia con la demás cristiandad, debieron incluir o aceptar la carta a los hebreos como canónica, para no discrepar del resto de la cristiandad. Esto como para los que de repente, bueno, siguen con su fanatismo, pues creyendo no, que los cristianos de esa época eran los católicos romanos que hoy conocemos. No, amigos, no. Le invito para que puedan leer un poquito más y se empapen un poquito más con la historia, que también es un poco importante. Se podría haber defendido que las cartas de Pablo eran demasiado locales y que el carácter ocasional como para ser aceptadas con una autoridad universal o permanente no eran suficientes. Los asuntos que tratan las cartas a los Gálatas, la carta a los Corintios, como por ejemplo, eran de urgencia transitoria para las iglesias, entre las escrituras que se conocían en aquel entonces para la cristiandad. La respuesta más antigua a esta pregunta fue una que resultaba evidentemente satisfactoria en aquel tiempo, aunque a nosotros nos parezca ingeniosamente hoy en día inverosímil. Era la siguiente: Pablo escribió cartas a 7 iglesias, y a la vista del significado simbólico del número 7, eso significa que escribió para la iglesia universal. La misma idea de 7, como el número de la perfección, se aplicó a las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. El compilador de la lista de Muratori considera, aunque para algunos puede ser absurdo, que Juan sentó en cuanto a esto el precedente que siguió Pablo. En ambos grupos de cartas, lo que se escribió a 7 iba dirigido a todos, aunque las cartas de Pablo a individuos tienen una referencia más ecuménica según el compilador Muratori. Escribe así, cito: son tenidas por sagradas, sirviendo a honor de la Iglesia universal y a la ordenación de la disciplina eclesiástica. Para algunas personas que no están muy relacionadas con este término universal o con el término católico o católica, este era un término dado a toda la cristiandad, pero no era, en lejos está de serlo, el catolicismo romano que conocemos hoy en día. El catolicismo romano de hoy en día dista lejos, pero muy, muy lejos de la cristiandad de aquel entonces. La palabra universal era dada a la cristiandad, cristianos en Alejandría, los cristianos de Roma, los cristianos del norte de África, todos los cristianos. Cada documento individual que fue finalmente reconocido como canónico comenzó con una aceptación local. Las diversas epístolas en los lugares a donde fueron enviadas, el Apocalipsis en las 7 iglesias de Asia, hasta los evangelios y hechos en la circunscripción a las que iban destinados primariamente. Ahora, ese fue otro criterio para poder determinar qué libros eran canónicos y qué libros no eran canónicos. Ahora, ¿quién determinó esos criterios? El Espíritu Santo de Dios, amigo. Ese criterio nunca dijo un papa: mire, aquí vamos a hacer un canon, el Papa Damaso. Eso es un cuento, mire, eso es un cuento de que se lo creen algunos niños. Es decir, no, fue que el Papa Damaso le dio estos ciertos criterios a Jerónimo y Jerónimo, incluso Jerónimo, en algunos de los prólogos, deja muy por fuera los escritos que nosotros reconocemos los cristianos evangélicos como apócrifos, diciendo Jerónimo que son de dudosa inspiración, que son de segunda inspiración, dice un prólogo de la traducción que hizo Jerónimo, porque lo que hace Jerónimo para Damaso es una traducción. Jerónimo ni Damaso hicieron un canon de la escritura, pero bueno, continuamos. Otro criterio para determinar, que los primeros cristianos usaron para determinar qué libro era canónico o no era canónico,
era el uso tradicional. La cristiandad de aquel entonces, tradicionalmente en el canon vicentino del siglo V, como lo que han creído en todas partes, siempre y todos, así dice el canon vicentino, ¿verdad? Del siglo V. Lo que siempre se ha creído o practicado es el factor más potente en la conservación de lo que se conoce en aquel entonces como la tradición oral de los primeros siglos. Las innovaciones que se sugiere por lo general se rechazan con el argumento de que esto es lo que siempre se nos ha enseñado. Lo que siempre hemos hecho. Así fue en los primeros siglos del cristianismo, con el reconocimiento de algunos libros de la Santa Escritura, y así continúa siendo hoy. Mire esto. Y de aquí quizá pudiéramos hablarnos de cómo, dentro del catolicismo romano se han hecho inventos, pero mire hermano, así, inventos tremendos para determinar un dogma o una enseñanza. Entonces buscan a una persona que pudo haber dicho algo medianamente igual y de repente crean un dogma. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. En la Asunción de María al cielo. Existe un escrito serio del siglo I, II o III, un escrito o IV, sí, un escrito serio que tenga al menos estos criterios que estamos hablando, que mencione siquiera la Asunción de María en cuerpo. No existe. Por ahí hay un texto espurio que apareció ya en el siglo IV, ¿verdad? Que es el de la transición de Tácito. Y en este escrito de la transición, allí se narra supuestamente una asunción. Sí, imagínense, es como que después de todos los escritos que existen acerca de, coloco el ejemplo de mi país, de Simón Bolívar, que se cree que murió de tuberculosis, siendo traicionado en Santa Marta, Colombia, y que venga después de unos 400 años algún historiador a decir que no, que Simón Bolívar murió fue de dengue. Un ejemplo. Esto es lo que ha hecho el catolicismo romano en todas las épocas para determinar o tratar de defender sus dogmas, es decir, es que esto era lo que creían desde el principio. Ahora, los primeros cristianos de los primeros siglos creían en una asunción de María, no. Nada. De hecho, se creía, según los escritos que hay, que María falleció en Éfeso. Era la creencia principal, pues, en cuanto a María se refiere. Pero así como este era un criterio que se tenía en aquel entonces para determinar qué libros eran inspirados, qué libros no eran inspirados. Y era que, bueno, que se hubiera creído. Voy a colocar un ejemplo. Va a colocar un ejemplo ahorita. A ver, la primera de Juan, primera carta de Juan. La primera carta de Juan, para determinar los primeros cristianos si era canónica, ellos determinaban primero su antigüedad, que el escrito fuera antiguo, que viniera de una enseñanza de los apóstoles, y la siguiente es que se hubiera creído así en los primeros yo voy a la iglesia, un ejemplo de Antioquía, y voy y pregunto, mire, acá siempre todos los años desde Juan, desde la fundación de esta iglesia, acá se ha creído acerca del bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces confirmaban, sí, aquí siempre se ha leído la primera carta de Juan. Entonces será un motivo para determinar que ese libro era canónico o no era canónico. La siguiente y la más importante, en mi humilde opinión, es la inspiración. La inspiración. Pablo nos dice, y creo que no solamente como una afirmación, sino también como una profecía, sabiendo de que el Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo sabe el pasado, el presente y el futuro. Y Pablo, escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, durante muchos siglos la inspiración y la canonicidad han estado estrechamente ligadas en el pensamiento cristiano. Se creía que los libros se incluían en el canon porque eran inspirados. Se sabe que un libro es inspirado porque está en el canon. ¿Hasta qué punto esto era cierto en la iglesia primitiva? Un distinguido estudiante de historia primitiva del canon dijo que la principal muestra de canonicidad era la apostolicidad en Occidente y la inspiración en Oriente, por supuesto. No en un sentido excluyente, puesto que en Occidente la apostolicidad hasta cierto punto incluye la inspiración, mientras que en Oriente la apostolicidad era una característica relacionada con la inspiración. En opinión de Orígenes, por ejemplo, la cuestión principal no es la apostolicidad, sino la inspiración. Ahora, fíjense esto. Si algo que sabemos es que todos los libros del Nuevo Testamento han sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos? Número uno, porque el Espíritu Santo permitió durante el siglo I, II y III que se conformara así los libros que eran canónicos y no eran canónicos. Número dos, por su historicidad, por todo esto. Número tres, porque es inerrante en la enseñanza del mensaje santo del Evangelio. Ahora, por inspiración en este sentido se entiende aquella operación del Espíritu Santo por la cual los profetas de Israel eran capacitados para hablar la palabra de Dios. En una ocasión, cuando Moisés se le dijo que estaba profetizando dos hombres que no habían recibido una comisión pública para ello, respondió: ojalá todo el pueblo de Yahvé fuese profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Eso está en Números capítulo 11, versículo 29. El Nuevo Testamento relata la respuesta a la oración de Moisés, explicando cómo en el primer Pentecostés cristiano Dios comenzó a cumplir su promesa de derramar su espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28, citado en Hechos capítulo 2, versículo 17. Todos los miembros de la nueva comunidad de creyentes de Jesús recibieron el Espíritu Santo. Dice Pablo escribiendo en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto no quería decir que todos ellos recibieran el don específico de profecía, el don de profecía, de declarar la opinión de Dios en el poder del Espíritu. Era solo uno de los diversos dones del Espíritu distribuidos a los miembros de la cristiandad o a los miembros de una iglesia. Solo uno de los escritores del Nuevo Testamento basa expresamente la autoridad de lo que dice en la inspiración profética. El Apocalipsis se llama el libro de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Los profetas antiguos dieron testimonio de Jesús por anticipado, y el mismo testimonio sigue siendo en el poder del mismo espíritu. No solo el de un profeta como Juan, sino el de todos los fieles que vencen al enemigo. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Se espera que los lectores de las 7 cartas que aparecen al principio del libro escuchen en ellas lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tanto si el profeta de Patmos era el hijo de Zebedeo como si no. Lo que reclama Apocalipsis no es la autoridad apostólica, sino la inspiración profética. Está claro que al comienzo de la era cristiana se creía que la inspiración de las profecías del Antiguo Testamento se hacía extensiva a todas las escrituras de este. El escritor de Hebreos considera que el Espíritu Santo es el autor principal, no solo
de la advertencia del Salmo 95, verso del 7 al 11. Si oyeres hoy su voz, Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Sino también de la estructura y el ritual del tabernáculo de Moisés, Hebreos capítulo 9, versículo 8. A Timoteo se le recuerda respecto a los escritos sagrados que ha conocido desde la niñez, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para una diversidad de propósitos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Cuando los escritos del Nuevo Testamento fueron incluidos posteriormente con el Antiguo Testamento como parte de toda la escritura, fue natural llegar a la conclusión de que ellos también eran inspirados por Dios. No se niega que eran y son inspirados, pero la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento no basan su autoridad en la inspiración divina. Pablo, por ejemplo, afirma tener la mente de Cristo. Su predicación del Evangelio, según él, iba unida a la demostración del Espíritu. Y su instrucción era impartida no solo con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, versos del 13 al 16. Pero cuando necesita él defender su autoridad para la edificación y no para destrucción, dice él en 2 Corintios 13:10, la basa en la comisión apostólica que había recibido del Señor exaltado. Les dijo a los cristianos de Corinto que encontraría la prueba que pedían de que Cristo hablaba en él, en su ejercicio de esta autoridad. 2 Corintios capítulo 13, versículo 3. El evangelista Juan da a entender por su relato de las promesas del Señor en cuanto al Paráclito, al Espíritu Santo, en los discursos en el aposento alto, que él mismo en su testimonio experimenta la dirección del Espíritu. Dice, a toda la verdad, cuando trae a memoria de los discípulos lo que el Señor ha dicho y aclara su significado. Eso está en Juan 14, 26, Juan 16, del 12 al 15. Lucas, por su parte, no pretende más que proporcionar un relato fidedigno en las dos partes de su obra, basando su testimonio por sus ojos y en su propia participación en el curso de los acontecimientos narrados. Eso lo puede ver usted en Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4. La idea, pues, de que el Evangelio debe algo de autoridad apostólica de Pablo es bastante infundada por algunas personas. Es así, mis amados hermanos, como hubo criterios que se tomaron para determinar qué libros iban a ser incluidos dentro del canon y fuera del canon. Hubo otras situaciones también un poco más prácticas. Como hemos visto, era útil para los que dirigían la iglesia en tiempos de persecución diferenciar entre aquellos libros que podían ser incluidos y aquellos que no, que habían sido por ahí plagiados, digámoslo así. Después pues estaba el asunto de los libros que se podían leer en las iglesias, aquellos que era evidente que estaban investidos de la autoridad del Señor y de los apóstoles. Era prescrito para la lectura pública, pero al menos en algunas iglesias se leían otras obras, que aunque carecían de autoridad apostólica, para algunos eran edificantes. Dionisio, obispo de Corinto, escribió al obispo de Roma, ojo, no al papa, ni existía el término papa, le escribió al obispo de Roma alrededor del 170 después de Cristo, expresando la gratitud de su iglesia por una carta y un regalo que habían recibido de la iglesia de Roma. Óigame esto, dice: hoy en la celebración del Día del Señor leímos vuestra carta, que guardaremos y leeremos de vez en cuando para nuestra amonestación, como hacemos también con la carta que nos enviasteis anteriormente por medio de Clemente. Así, entre 70 y 80 años después de que fuera enviada la primera de Clemente, continuó siendo leída en cultos de la iglesia corintia, un escrito que había hecho Clemente.
de Roma. Ni esta ni las cartas más recientes de Roma conllevan algo parecido a la autoridad de las cartas que la iglesia de los Corintios había recibido de Pablo, pero fueron de ayuda para la edificación de su fe y de su vida cristiana. Entonces, miren, mis estimados hermanos, esto que voy a decir para aquellos que afirman de una forma despectiva, ¿no? Y dicen, es que ustedes los evangélicos creen que la Biblia les bajó del cielo. No, nosotros no somos unos indoctos ni unos neófitos. Conocemos la historia de la cristiandad y sabemos que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, estuvo en medio de todo esto que hemos compartido el día de hoy. Fue su poder. El Señor Jesucristo nos habló en el Evangelio según San Juan que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. A toda la verdad nos guiaría el Espíritu. Por eso, en medio de todos estos criterios que la iglesia cristiana, ojo, ningún catolicismo romano, ninguna denominación, sino la iglesia cristiana de aquel entonces tomó estos criterios. En medio de estos criterios estaba la obra hermosa y gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Como podemos observar, no fue Dámaso, tampoco Jerónimo, ni mucho menos ningún papa de esos primeros siglos quien determinó qué libros eran o no eran canónicos. Orígenes, no solamente, ya quiero compartirles acá esta información. No, muchos años antes, hermano, muchos años antes de que apareciera Dámaso, el que llaman el Papa Dámaso, que supuestamente le dio la Biblia al mundo y le dijo esto es palabra de Dios, que eso no es más que una declaración fanática. Gloria al Señor, gloria a Dios. Irineo, Hipólito, Novaciano, el fragmento Muratori, todos ellos ya había un consenso, hablan de un consenso, Tertuliano, Cipriano y otros más, los padres alejandrinos, Eusebio de Cesarea, Atanasio y otros posteriores. Aún hasta Jerónimo afirma cuáles libros eran inspirados en el Nuevo Testamento. Todo ello, mis amados hermanos, como lo digo y lo repito, guiados por la obra hermosa y gloriosa del Santo Espíritu de Dios, que estuvo obrando en la cristiandad de los primeros siglos. ¿Puede atribuirse una denominación? ¿Pueden los ortodoxos atribuirse que ellos fueron los que le dieron el canon o que le dieron la Biblia al mundo? No. ¿Pueden los católicos romanos atribuirse esto? No, eso sería incluso hasta algo muy atrevido, herético. Atribuirse, nosotros fuimos los que le dimos la Biblia al mundo. No, mire, mi amigo que está viendo esta transmisión, quien le dio la Biblia al mundo fue Dios, quien por medio de la escritura, de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ha manifestado su voluntad a la humanidad. Por medio de los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, Dios ha manifestado a la humanidad su carácter, ha manifestado su voluntad y su propósito con la humanidad. Entonces, el querer una denominación, atribuirse este acto, ¿verdad? Aún nosotros como cristianos, sabiendo que los cristianos de los primeros siglos fueron cristianos, tampoco nos atribuimos esta obra, de quien pertenece y quien merece toda la gloria y toda la honra de la conformación del canon de las Sagradas Escrituras, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, es Dios, sola y únicamente. Le damos la gloria a Dios a través de este programa, le damos la gloria a Dios y al Espíritu Santo de Dios, que estuvo obrando en los tres primeros siglos, primero, segundo y tercer siglo, para mostrar a través de su poder, a través de su gloria, a la cristiandad de aquel entonces, los libros que eran declarados por la iglesia cristiana de aquel entonces como canónicos y cuáles libros no se leían como canónicos.
Entonces voy a leer algunos de los comentarios de los hermanos que están por allí. Si hay alguna pregunta de algún oyente, de algún amigo que se encuentre en la transmisión, podemos responder la pregunta, siempre y cuando, óigame bien mi hermano, siempre y cuando sea del tema que estamos tratando el día de hoy, para no irnos por allá a otros temas. Okay, vamos a aprovechar para saludar, saludamos por acá. Ok, está mi papá por aquí en la transmisión, un saludo muy especial, Negro Villa. Olivero Pérez Tobilla, Pastor Cristian, Dios los bendiga en gran manera, amén. Olivero, bendiciones también, un saludo muy especial desde acá de Venezuela. Ok, mire esta frase muy hermosa y la voy a fijar, esta frase que coloca mi papá. Dice, Negro Villamizar, ¿qué tal mi papá? Los católicos no aguantan la verdad. ¿Cómo se dice? Irritarse por la crítica, irritarse por la verdad, es reconocer que no saben nada. Lamentablemente, una persona que se irrita porque se le enseña, ¿verdad? Quiere decir que no sabe nada. Demuestra más su ignorancia. Ok, Mercedes Pérez, que el Señor continúe llenándolo de sabiduría, Pastor Cristian. Es un gozo escucharlo hablar. Igualmente, para mí es un gozo y una alegría enorme poder saber de que ustedes están recibiendo estas enseñanzas, hermano. Cuando un cristiano, mire lo que pasa incluso con algunos cristianos, estas enseñanzas de historia, algunos creen que no son tan provechosas. Bueno, porque lo que nos edifica es la palabra, y es cierto, si algo que llena nuestro espíritu es la palabra de Dios. Pero hermano, es necesario también que conozcamos acerca de estos temas históricos para que no vengan, como decimos acá en Venezuela, a querernos meter los dedos en la boca, a decir que fue el Papa Dámaso el que le dio la Biblia al mundo, y gracias a la Iglesia Católica le dijeron al mundo, aquí la Biblia, esto es palabra de Dios. Esos son engaños que lo dicen algunos fanáticos. Israel Baltasar dice, Pedro, Veneros, San Juan 10, 11, 16, ahí está tu respuesta, esta es nuestra fe, aquí se funda nuestra fe, ese es nuestro pastor, ayer, hoy en día y siempre. No le entendí ahí, Israel, si me puede volver a colocar esto, pues. Gloria al Señor. Hermanos, les invito a dejar su like para apoyar este canal del pastor. Amén, hermano, dejando su like nos pueden colaborar. Gloria al Señor. Voy a leer algunos pasajes de la escritura que ha colocado acá nuestra hermana María Uribe. Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Dios por eso. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mercedes Pérez, por mucho tiempo la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia y decían que el que la leía se volvía loco. Sí, esto lo hacían también en mi comunidad. Aquí en Venezuela eso fue lo que le decían a la pobre gente para que no leyeran las escrituras. ¿Qué ha pasado? A ver, que el catolicismo romano no le convenía que las personas leyeran la Biblia. Porque ¿qué pasa? El catolicismo romano, a ellos les convenía tener en ignorancia a las personas. Esa es la gran verdad. Les convenía mantener en la ignorancia a la gente y que no conocieran la palabra. ¿Qué pasa? De que hoy en día muchas personas en el mundo están leyendo las escrituras y nos gozamos por eso, hermano. ¿Sabe por qué nos gozamos? Porque la preciosa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, aunque cuando nosotros decimos estas palabras como que les duele, ¿no? La Biblia inspirada por el Espíritu Santo, traída por Dios, no por ninguna denominación, ni católica, ni ortodoxa, no, fue traída por Dios.
su obra, la obra gloriosa del Espíritu Santo durante los primeros siglos en cuanto al Nuevo Testamento y en el primer siglo en cuanto al Antiguo Testamento, testificando, amados hermanos, el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué decir a todo esto? Y con esto voy cerrando, pues, para despedirme de esta transmisión. ¿Qué decir a todo esto? ¿Puede una denominación cristiana, o entre comillas, algunas que se hacen llamar cristianas, atribuirse, fuimos nosotros los que le dimos la Biblia al mundo? No. Esa obra, la obra del canon de las Sagradas Escrituras, esos criterios que yo estuve mencionando, fueron nada más y nada menos que obra del Espíritu Santo de Dios. Por esta razón, y otras muchas razones, como cristianos, nosotros no estamos de acuerdo con los libros deuterocanónicos, ni con los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque carecen de todos estos criterios que hemos mencionado. Y el mismo Espíritu Santo de Dios, a través de los primeros siglos, obró y determinó a través de varios escritos, fragmentos, muratorios y todos los que hemos mencionado, para mencionar que estos escritos deuterocanónicos y apócrifos no son inspirados por Dios. Mis estimados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya podido ser de bendición para sus vidas. Gloria al Señor. Pero no puedo terminar esta transmisión sin antes leer los mensajes los versículos bíblicos que algunos han colocado. Dice Mercedes Pérez: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Amén. Por mucho tiempo nos sesgaron la verdad y nos quisieron hacer así como le hacen a los caballitos. No sé si usted conoce esto que le colocan a los caballitos acá para que vayan solamente por donde ellos quieren. No. Los cristianos, las personas han comenzado a leer la Biblia y han encontrado la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Mi hermana María Uribe nos comparte Lucas 11:28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Qué precioso pasaje de la Escritura. Isaías 48. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Qué hermoso, hermano, acrisolada es su palabra. Ok, vamos a ver. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Aprovecho para saludar a todos los hermanos. Quiero darle las gracias a los moderadores, mis hermanos moderadores de este canal, pero también a todas las personas que se han venido suscribiendo a este canal. Y hermanos, quiero darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque por la misericordia de Dios, Dios ha permitido que este canal siga creciendo. Aunque estamos con rudimentos, con cosas no sofisticadas, hermanos, como compartíamos la otra vez, pero así con las uñas tratamos de compartir las enseñanzas y poder estar pues a través de estas enseñanzas compartiendo con ustedes. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero si a usted le pareció, si aprendió algo de esta enseñanza, si le pareció esta transmisión, dele me gusta, compartan diferentes redes sociales si así le parece. A los amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos, esté con todos ustedes. Hemos no solamente llegado a varios hermanos a través de este canal. Por eso siempre he dicho que este canal le pertenece a Jesucristo, hermano. Y estoy muy honrado, no sé cómo decirlo, estoy muy agradecido de Dios por la honra que nos ha dado a este sencillo canal, de no solamente llevar mensajes, enseñanzas, testimonio, noticias, no solamente eso, sino que también a través de este canal hemos orado por hermanos con diferentes